Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, una vez más para poder compartir la preciosa palabra del Señor con cada uno de ustedes. Quisiera compartirles hoy acerca de prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Y vamos a leer para ello la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 3, del verso 12 hasta el verso 14. Dice así la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro gran reto, hermanos, es proseguir hacia la meta, a seguir corriendo, seguir marchando hasta alcanzar el propósito y el objetivo de Dios en nuestras vidas. Sabemos que en nuestro caminar habrán muchas barreras, se levantarán muchas circunstancias adversas, pero tenemos que tener esta sentencia. Muchas veces nos sentiremos agotados, cansados, sin fuerzas. Muchas veces no tendremos deseos de continuar, hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, en nuestros objetivos que nosotros tenemos por delante hacia alcanzar los propósitos de Dios. Pero debemos tener una sentencia. La sentencia de continuar hacia adelante hasta alcanzar la meta en el Señor. Aquí tenemos una declaración poderosa de parte del gran apóstol Pablo, el hombre que se asemejó más, que desarrolló más la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, es todo un ejemplo extraordinario de vida, de principios de vida. Un hombre que compartió la palabra con un gran denuedo, con un gran poder, que extendió el evangelio desde el norte hacia el sur, del este al oeste. Un hombre que caminó, que, hermanos, fue llevando la palabra. Muchas veces, hermanos, a punta de mucho sacrificio, pero lleno del poder de Dios, hermanos. Pero Él mismo nos declara a través de esta palabra una cosa que es muy cierta, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Hermanos, todos nosotros estamos caminando hacia la perfección. Todos nosotros añoramos la santidad. Como hijos de Dios, añoramos la perfección. Queremos, hermanos, cada día hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Queremos, hermanos, cada día reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y nosotros hemos sido llamados a ser perfectos. Hemos sido llamados a reflejar la santidad del Señor. Pero muchas veces, hermanos, lidiamos aún con muchas batallas, lidiamos aún con muchos pensamientos. Muchas veces todavía seguimos luchando frente a muchas circunstancias que muchas veces nos detienen o nos desalientan. Hermanos, estamos en un camino hacia la perfección, pero en ese trajinar, en ese camino, muchas veces vamos a sentir debilidades, muchas veces vamos a cometer errores, muchas veces nos vamos a sentir débiles y no vamos a tener fuerzas para continuar. Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta para proseguir la meta. En primer lugar, hermanos, reconocer que aún nos falta mucho por desarrollar en nuestras vidas, que somos frágiles, que muchas veces, hermanos, seguiremos cometiendo errores. Por más esfuerzo que nosotros podamos tener, por más anhelo que nosotros podamos desarrollar, hay una gran verdad en nosotros, como dice en Romanos capítulo 7, queremos hacer lo correcto, pero también luchamos frente a la carne que está en nosotros, que a veces nos impide querer movernos en el poder del Señor. A veces somos frágiles, pero Dios escogió nuestras vidas para que Él reflejara su gloria en medio de nosotros.
Recuerde, hermano, estamos caminando hacia la perfección y muchas veces en medio de ese camino cometeremos errores, pero esos errores no nos deben detener, esos errores no nos deben sepultar, esos errores no deben crear en nosotros, hermanos, un sentimiento de culpabilidad al punto de que nosotros perdamos el anhelo de seguir caminando en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo está diciendo acá, sino que prosigo. Y la palabra proseguir, hermanos, significa de que nosotros no nos detengamos, que nosotros no nos podamos detener por diferentes circunstancias, errores o fallas que podamos cometer en el camino o por diferentes cosas que sucedan a nuestro alrededor. Tenemos que proseguir, esa sentencia tiene que estar en nuestras vidas. Tenemos que seguir luchando, tenemos que levantarnos. Hermanos, el fuerte no es el que nunca cae, sino el fuerte es aquel que siempre se levanta de toda circunstancia. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando, hermanos, un punto importante, una clave importante para que nosotros continuemos hacia la meta. Y dice la palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvido lo que queda atrás. Tenemos que aprender ese principio, hermanos. Tenemos que levantarnos. La fidelidad de Dios es nueva cada mañana. Su misericordia es nueva cada mañana. Así como un día amanece, el sol otra vez se va a ocultar y mañana habrá un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para ver la gloria de Dios, para caminar en la fidelidad, en el poder y en la autoridad de parte de Dios, en la autoridad del Señor. Hermano, dice la palabra de Dios, hay que olvidar lo que queda atrás. No sigamos, hermanos, viviendo, lamentándonos por los errores, por las cosas que hicimos mal en el camino. Hay que dejar el pasado, hay que dejar las cosas de atrás. Todos nosotros, hermanos, luchamos por agradar al Señor, pero en ese deseo de querer agradar a Dios también, a veces vamos a cometer errores, pero hay que olvidar aquello que queda atrás. No podemos continuar el camino, no podemos manejar el auto de la vida mirando por el espejo retrovisor. Seguramente que nos vamos a chocar, seguramente, hermanos, que vamos a quedarnos ahí en un choque fuerte y vamos a sufrir toda una alteración. Tenemos que mirar por el parabrisas, por el paisaje, por el panorama de la vida, por lo que está adelante. No podemos, hermanos, seguir lamentándonos y viviendo de las cosas del pasado. Allí vemos al pueblo de Israel, hermanos, que cuando estaban a punto de tomar la tierra prometida, hermanos, cuando ellos llegaron a un punto donde vieron el desierto, donde vieron a los gigantes, ellos comenzaron a añorar el pasado y comenzaron a recordar y empezaron, hermanos, a lamentarse de haber llegado a ese lugar. Ellos estaban a punto de tomar la tierra prometida, pero la perdieron por causa de estar atados a su pasado. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Nosotros tenemos que dejar lo que queda atrás. Lo que ya pasó, no volverá, no regresará. Tenemos, hermano, el presente y tenemos una visión por delante. Pablo tenía esa clave en su vida. Una cosa hago, decía el apóstol Pablo, y esa es la que nosotros tenemos que hacer: dejar lo que queda atrás y extendernos a lo que viene adelante. Adelante hay muchas cosas por avanzar. Adelante hay muchos propósitos de parte de Dios para nuestras vidas. Adelante hay muchas cosas que Dios tiene, hermanos, para nosotros. Hay discípulos que levantar, hay una generación por alcanzar, hermanos, hay sueños para conquistar de parte de Dios, hay proyectos que levantar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deja lo que está atrás y extiéndete hacia lo que viene adelante. Extenderte significa, hermanos, que tú puedas esforzarte por levantarte y querer coger el futuro y poder abrazar y poder, hermano, querer coger de esos proyectos y esos sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Eso es algo que tenemos que practicar siempre. Hermanos, no somos perfectos todavía, nos equivocamos. Las personas más sabias de este mundo se equivocan. Las personas más maduras de este mundo también cometen errores. Pero nunca eso debe desalentarnos, nunca eso debe desanimarnos, sino que tenemos que tener esa sentencia como el apóstol Pablo en su vida: prosigo hacia adelante. Y dice aquí la palabra en el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguimos hacia la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es, hermano, cumplir el llamado de Jesucristo, cumplir el llamado del Señor. El Señor nos tomó para un propósito, el Señor nos alcanzó por un propósito, el Señor nos llamó hacia un propósito, y nosotros estamos viviendo en esta generación para tocarla con el propósito de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que continuar hasta alcanzar la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No te desalientes por los errores que hay en tu vida, no te desalientes por las limitaciones que te rodean. Todavía hay muchos aspectos en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra madurez, hay muchas cosas, pero eso no te debe desalentar, eso no te debe desanimar. Hermano, Dios nos ha llamado y Dios no se equivoca. Dios nos ha escogido, hermanos, entre millones de personas. El Señor nos eligió a nosotros porque Él tiene un propósito y un plan extraordinario para cada uno de nosotros. Dejemos las cosas que quedan atrás, extendámonos a lo que viene adelante y prosigamos la carrera que tenemos por delante. Corramos hacia la meta, alcancemos la meta, alcancemos el llamado, cumplamos el llamado del Señor. Tú tienes un propósito por lo cual tienes que levantarte, por lo cual tú tienes que continuar, por lo cual no puedes, hermano, renunciar a los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. No importa la edad que tengas, no importa la salud que en este momento te rodea, no importa las limitaciones que te rodean, hermano, en este momento. Recuerda, Dios te llamó para ser más que vencedor. Y en medio de tu debilidad, Dios se va a glorificar porque Él es el que se mueve en ti. Prosigue hacia la meta, que hay muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar y ser fieles al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No te olvides, ten esa sentencia en tu corazón. Nunca te rindas, levántate de donde estás y prosigue hacia la meta. Que Dios te bendiga.